¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto conectarlos por este medio. Eh, Mi nombre es Juan Antonio Seda, soy el director del Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y voy a participar hoy en el marco de las jornadas sobre enseñanza del derecho. Esta clase de jornadas, estas jornadas, mejor dicho, se vienen realizando desde hace aproximadamente 10 años y son realmente un evento importante para nosotros, para los docentes de la Facultad de Derecho, para los que trabajamos en formación docente, porque implica la posibilidad de contactarnos con colegas de todo el país, porque generalmente es un evento académico al cual concurren colegas de Chile, de Uruguay y de Perú regularmente, así que si nos están viendo por este medio, nuestros colegas y amigos, los saludamos. Y bueno, este año no se ha podido hacer de manera presencial, pero aún así las jornadas se mantienen y bueno, espero que igualmente el año próximo ya estemos de manera presencial. También es una oportunidad esta jornada sobre enseñanza del derecho para intercambiar con colegas de distintas materias en la Facultad de Derecho. Ustedes saben que el trayecto pedagógico de la Facultad de Derecho tiene una tradición de más de 50 años. Realmente en el año 1961 ya se registran los primeros cursos de formación pedagógica, partiendo de la idea de asumir que un buen abogado no necesariamente va a ser un buen docente. Por lo tanto, para ser un buen docente hay que desarrollar habilidades y competencias pedagógicas, hay que estudiar, hay que, además de tener práctica y de desarrollar la actividad docente en la respectiva cátedra, uno tiene que formarse, estudiar y a su vez esto permite la posibilidad de cruzarse con colegas de otras materias totalmente distintas. En mi caso, yo tuve la suerte, la oportunidad de cursar, ni bien me gradué, porque hace más de 25 años, porque ya era ayudante alumno, cosa que realmente siempre agradezco el haber sido ayudante alumno, y ni bien me gradué, empecé ya como a hacer los módulos de formación pedagógica y todavía hoy me sigo cruzando en la sala de profesores o en los pasillos de la facultad con los colegas con los que hicimos ese trayecto y guardamos un muy grato recuerdo, inclusive con algunos de los docentes, algunas de las cuales están todavía en el Centro para el Desarrollo Docente. Así que antes de empezar, quiero hacerles un gran reconocimiento a esos docentes. Algunos de ellos ya estuvieron exponiendo y otros van a seguir exponiendo en este ciclo de charlas a través de Instagram. Bueno, cuando me propusieron, en el momento que me propusieron, pues yo soy director, pero también soy profesor de la facultad, por lo tanto, cuando me propusieron dictar una charla en este ciclo dentro de las jornadas sobre enseñanza del derecho, me pareció que podía ser una buena idea incorporar una experiencia pedagógica importante que tuve a principio, no solo a principio de este año, la segunda mitad del año pasado, del 2019, y del primer cuatrimestre del 2020, junto con mi equipo docente. Me pareció que era una buena oportunidad para hablar de un desafío que se nos había presentado en el aula de una de las materias que dicto. Antes que nada, ustedes no tienen por qué saberlo, algunos quizás sí, yo soy profesor de Derecho de Familia y Sucesiones, que es una materia que está en la mitad de la carrera para los que son de otras facultades, pero también doy clase en la segunda parte de la carrera, en lo que se llaman los cursos del ciclo profesional orientado. Y ahí dicto varias materias vinculadas al tema discapacidad. Una se llama Discapacidad y Derechos, otra se llama Enfoque Antropológico de la Discapacidad, así que aprovecho también para enviarles un gran saludo a mis compañeros de equipo docente y también a los alumnos, si es que hay algún alumno o
comentar que cuando me propusieron dictar una charla en estas jornadas, me pareció que podía contar mi experiencia como profesor ante una situación que ameritaba la aplicación de un término que surge de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el de ajustes razonables, o sea, ajustes que vayan, que guarden un grado de proporcionalidad con lo que el objetivo deseado, y que también sean razonables. Por supuesto que se trata de un estándar y va a haber que analizarlo en cada caso. Les voy a contar la situación pedagógica, la solución y también después, por supuesto, analizaremos si efectivamente fue un ajuste razonable. Así que antes de comenzar, quiero decirles que esto no es una labor solamente mía, sino que es una tarea que comparto junto a mi equipo docente de una de las materias que dicto, que es, les conté que doy clase soy adjunto regular, profesor adjunto regular de Derecho de Familia y Sucesiones, pero también dicto clases en la práctica profesional. En el Departamento de Práctico Profesional estoy a cargo de un curso de práctica y por eso quiero como dedicarle también y hacer partícipes al equipo docente, del equipo de ayudantes que me acompaña, compuesto por Mariana Lofeudo, Andrea Pasodomo, Fernanda Rafo Palma, Rocío Fernández y Sofía Costa. A ellas quiero enviarles un saludo también por este medio y agradecerles y bueno, hacerlas también, transmitirle lo que para mí fue una buena solución. Con esto estoy dando quizá algún adelanto de cómo se resolvió la situación, pero esto requirió de mucho análisis y por eso lo traigo aquí como un planteo. Lo que fue un desafío, resolver un desafío pedagógico. A mitad del año 2019 se presentó en la última materia de la carrera, generalmente es la última, un estudiante con una secuela, con una parálisis cerebral. Su certificado tenía un certificado de discapacidad que nos fue expuesto a mí y a mis ayudantes por él y por su mamá, que lo acompañaba en todo momento, y en el certificado decía que este joven tenía parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral surge como consecuencia generalmente de la ausencia de oxígeno en algún momento en el cerebro, lo que se llama anoxia cerebral. Alguna gente también la conoce como encefalopatía crónica no evolutiva, y lo cierto es que puede tener distintos tipos de secuelas, de consecuencias. En este caso, las secuelas estaban orientadas a la marcha, la movilidad, la pronunciación, una cierta dificultad en la motricidad. Por lo tanto, este joven alumno no tan joven, pero si me está escuchando, seguramente me está escuchando él y la mamá. Yo le digo joven, pero ya estaba cercano a los 40, pero bueno, para mí es joven. No digo su nombre, aunque está mirando seguramente, porque creo que el momento que él quiera dar a conocer públicamente, creo que va a ser bien interesante escuchar este relato por parte de él. Así que no, como profesor me siento habilitado a contar el desafío pedagógico, pero no el nombre del alumno, aunque sé que está mirando y sé que apoya mucho esta clase de análisis y al programa Universidad de Discapacidad, pero bueno, no. Quiero reservar su identidad, por lo menos hoy. Este alumno entonces había hecho toda la carrera con esta dificultad, con un apoyo importante de su mamá, porque él necesita para moverse, para actividades de la vida diaria, tiene muchas dificultades motrices, y para hablar, no se le entiende cuando habla. No es que no pronuncie, él tiene un muy buen manejo del idioma, una lectocomprensión sin ningún tipo de inconvenientes, es una persona que le gusta leer y hasta se comunica en muchos casos usando también su celular, con dificultad, pero se comunica. Así que este joven
alumno había transcurrido su carrera, por supuesto, con las barreras propias que implica una discapacidad, pero en la facultad no se le había generado algún problema que él no hubiera podido superar. Hablé con algunos profesores que lo habían tenido de alumno y sí, en general había buenas referencias y por supuesto que él en todo momento mantuvo siempre la alternativa y la posibilidad de explorar de qué manera tomar el examen, porque acá es un poco el título de la charla de hoy, la evaluación y los ajustes razonables a realizar en el marco de una evaluación sobre los aprendizajes implicaba aquí tener que pensar alternativas que mantuvieran de alguna manera la seguridad nuestra como profesores de que él tenía y había accedido a los conocimientos básicos y tenía las habilidades y competencias que requiere la materia para graduarse, pero también por otro lado teníamos que darnos cuenta que había algunas de estas actividades que él no iba a poder realizar. Antes que nada entonces tengo que, a los que no llegaron todavía, si bien entiendo que la mayoría de ustedes quizá de los que están escuchando sean docentes de la facultad o graduados y quizá hayan hecho la práctica profesional, es posible que haya colegas o personas de distintas profesiones que no haya sido así. Por lo tanto, les tengo que dar alguna información sobre qué es la práctica profesional. Práctica profesional es la última materia de la carrera donde el alumno desarrolla su actividad práctica, o sea, lleva adelante expedientes, lleva adelante causas, atiende a un consultante, lo llamamos consultantes, para no decirle clientes porque no se les cobra, es un patrocinio jurídico gratuito que presta un servicio a la comunidad y a su vez forma parte de la trayectoria académica de los estudiantes, es su práctica profesional. Los alumnos entonces atienden al consultante, evalúan la situación, evalúan el caso, aconsejan sobre los pasos a dar y eventualmente si hubiera una material suficiente como para llevar adelante un proceso judicial defendiendo los derechos de esa persona, bueno, se lleva adelante la causa. Se darán cuenta, por supuesto, que se trata de una actividad, lo que en muchos lugares del mundo se llama actividad pro bono, y que por lo tanto, o sea, no se cobra, y por lo tanto, para evitar constituirnos en una competencia desleal con los colegas de la matrícula, este práctico profesional solamente atiende a personas que no pueden pagar un abogado. Así que estos alumnos realizan la actividad de abogados, trabajan de abogados durante un año entero, con una carga horaria mayor que el resto de las materias, porque son 6 horas semanales, 3 veces por semana, con una clase semanal también donde se profundizan aspectos, no diría teóricos, pero sí se analizan, sí desde una perspectiva más teórica y más de análisis, la práctica que ellos van desarrollando. Pero claro, aquí aparece el tema. La actividad a desarrollar en la clase no es sentarse a escuchar, no es una clase expositiva. El alumno se sienta, escucha la clase, se le toma examen y da la materia. No funciona así el práctico profesional. ¿Cómo funciona? A través de el alumno llevando adelante un proceso. Claro, ustedes dirán entonces, ¿cómo va a llevar adelante un proceso una persona que no puede caminar, no puede escribir y a duras penas puede hablar? Bueno, ahí está un poco nuestro desafío. Primero, cómo adaptar las herramientas que teníamos para que este joven pueda desarrollarse profesionalmente, pero además, cómo evaluarlo nosotros, cómo lograr que este joven, que este alumno, acredite los conocimientos y pueda tener su titulación. Recuerden que la abogacía, la carrera de Derecho en la República Argentina, a diferencia de muchos otros lugares del mundo, en la Argentina las universidades entregan un título habilitante. Por lo tanto, la sociedad confía en que quien tenga ese título tenga los conocimientos y las habilidades para desarrollar la tarea.
En el caso entonces de este estudiante, empezamos a conversar, consultamos con un equipo interdisciplinario dependiente del Departamento de Formación Docente, de donde depende también el programa Universidad de Discapacidad, y estos colegas los voy a nombrar porque básicamente fueron Paola Cardillo, Adrián Souto y Karina Gertzberg, con distintas formaciones cada uno de ellos, pero todos especialistas en discapacidad, desde el trabajo social, desde la educación o desde la psicopedagogía. Nos fueron también mostrando algún tipo de barreras que había y que quizá eran distintas a las que nos mostraban la mamá y el alumno. Uno de los primeros puntos que surgió cuando nos entrevistamos con estos colegas fue, bueno, ¿ustedes con quién hablan? Nos decían a nosotros. ¿Hablan con el alumno o hablan con la mamá? Ahí entramos un poco en duda, porque para nosotros era una unidad, el alumno con la mamá oficiaba de acompañante, no sé si utilizaría el término apoyo, un término jurídico que se usa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también lo utiliza el Código Civil y Comercial argentino. Acá no apoyo en términos de Código Civil y Comercial porque más bien sería un apoyo para actividades de la vida diaria y para nada, y para la comunicación eventualmente, como una interfaz, pero de ninguna forma había algún tipo de toma de decisiones, porque este joven toma él las decisiones, no tiene ningún tipo de dificultad cognitiva. Así que nos preguntamos eso, si efectivamente estábamos hablando con él o estábamos hablando con la mamá, y ante la duda en algún momento le dijimos a la mamá, fíjese como si puede correrse un poco, pero realmente nos dimos cuenta que la mamá, que seguramente nos está viendo y la quiero saludar y agradecerle porque fue realmente una muy eficaz mediadora en esta cuestión del entendimiento. Realmente nos dimos cuenta que la mamá traducía efectivamente lo que el alumno decía. Por lo tanto, realmente no tiene ningún sentido pedirle a la mamá que saliera. Al contrario, la mamá tenía tiene toda la actitud de colaborar y participar, pero siempre con mucha prudencia y con mucho respeto hacia la independencia y la autonomía de su hijo. Cuando nos dimos cuenta que efectivamente contábamos con un apoyo nosotros también, un apoyo, no sé si llamarlo apoyo pedagógico, pero con algún tipo de una aliada, quizá podríamos llamarlo, en el objetivo de lograr que su hijo aprenda y lograr que nosotros tuviéramos formas idóneas para poder evaluarlo. Realmente todo también fluyó y fue un cuatrimestre muy importante. Quiero también mencionar como apoyo importante, no sé si apoyo, pero como las redes de contención que se tejieron dentro del curso, donde los alumnos desde el primer momento tomaron a la presencia de este joven no como un problema, ni como un obstáculo, sino que lo tomaron como una obligación de ellos para eliminar las barreras para la actividad. Aquí aparece un lindo debate, porque uno podría decir, bueno, pero entonces no está, si los compañeros de grupo, porque se trabaja en grupo en el práctico, están reemplazando la actividad que tendría que hacer este alumno, estaríamos en una situación similar o análoga a la que siempre hablamos en materia de restricción de la capacidad, una situación distinta, pero usando la analogía de una sustitución de sus compañeros respecto de la tarea que tenía que hacer este alumno. Sin embargo, no fue tampoco ese el caso, no consideramos que había sustitución, sino por el contrario, lo que había era un apoyo y una incorporación. Hay que decir que también al grupo al cual ingresó este joven ya había en ese grupo una joven alumna también, ya graduada, con discapacidad, que no solamente era una estudiante, que yo la tuve en varios momentos de la carrera, muy buena, y también con gran nivel de participación y activismo, una militante, podríamos decir, por los derechos de las personas con discapacidad. Ella se ocupó personalmente de ayudarlo en lo más que pudiera, pero a decir verdad, el resto de los compañeros también. Por lo tanto, el entorno que se logró
en ese espacio fue muy favorable a este joven estudiante. Hay un detalle que no les dije, y es que este patrocinio jurídico gratuito que brinda la Universidad de Buenos Aires a las personas que no pueden pagar un abogado tiene una orientación. O sea, la práctica profesional, los alumnos se dividen en muchas comisiones y algunas comisiones son generales y otras toman algún tema en particular. Puede ser, por ejemplo, violencia doméstica. En algún momento, no sé si ahora hay, pero hubo prácticos especializados en derecho de migrantes. Y este práctico se especializa desde el año 2015, cuando yo asumí como profesor, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, de ninguna manera un curso especializado en defender derechos de las personas con discapacidad podía a su interior maximizar barreras o no hacer nada o frente a posibles barreras que pudiera tener este alumno. Por lo tanto, realmente el proceso fue un proceso muy armónico y con mucha participación y mucha colaboración también de los compañeros. Entonces, se fue armando una cierta potencialidad. El equipo docente, por supuesto, ya las nombré. La madre, con un apoyo realmente muy importante. Los compañeros de clase, con una muy buena predisposición y sobre todo, yo valoro también esto, sin ninguna clase de conmiseración. Este alumno en ningún momento se sintió que nadie en el curso, porque no lo hubiéramos permitido, tuviera hacia él una mirada lastimosa, una mirada de tenerle pena o de tenerle lástima o de mirarlo de otra manera que como se mira a cualquier otro alumno. Era un alumno más, un estudiante más, y realmente en ese sentido estoy orgulloso de los estudiantes. Es lo que enseñamos, pero realmente ellos lo pusieron en práctica. Teníamos también el apoyo de este equipo interdisciplinario y también quiero agregar, que merece también un reconocimiento, el acompañamiento muy importante de las autoridades del departamento del práctico profesional, el patrocinio jurídico gratuito. Nosotros somos una comisión, pero esa comisión a su vez depende de un departamento dirigido por la doctora Virginia Badino, que desde el primer momento se puso en contacto con nosotros, se puso a disposición y realmente es para agradecer y para valorar mucho la tarea que ella nos realizó para ponerse al tanto de la situación y darnos absoluta libertad para ampliar alternativas en el marco de los ajustes razonables que notábamos que íbamos a tener que hacer. Y de la misma manera también, a su vez, el jefe de todos nosotros, el secretario de Extensión Universitaria, Oscar Sopi, el profesor Oscar Sopi, también en todo momento nos dio un apoyo muy importante y en todo momento también nos apoyó como equipo docentes. Imagínense, para nosotros fue un desafío porque teníamos que lograr que este estudiante desarrollara sus habilidades, pudiéramos evaluarlo de la misma manera que a los demás, con los mismos contenidos y también adaptando algunas cosas que él no podía hacer, porque acá aparecen los desafíos. Uno dirá, bueno, ¿y cómo un estudiante que no puede caminar va a poder ir a tribunales? Bueno, no es que no puede caminar, pero le cuesta mucho. Ahí empezamos como a analizar las vías alternativas, o sea, a tomar o analizar los ajustes razonables como las opciones que había a esas actividades, a esas habilidades que había que desarrollar y que fueran razonables. Por eso nos importó tanto en todo momento analizar, utilizar esta categoría de la Convención. Repito, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad refiere específicamente a los ajustes razonables, analizando cómo analizar si un ajuste es razonable, y hay que analizar la secuela que surge en la funcionalidad y hay que en el contexto, o sea, analizar la secuela junto a las barreras en el marco de la actividad que se quiere desarrollar. Entonces nos parecía que este estudiante podía perfectamente hacer un seguimiento de los expedientes por medio electrónico, porque él sí maneja muy bien
la computadora. Por supuesto con las dificultades motrices, lógicas que les conté al principio, pero no iba a tener ningún inconveniente para hacer el seguimiento de las causas para los que nos escuchan en otras provincias o en otros lugares del mundo. Quizá la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, la justicia nacional y la justicia federal de Buenos Aires tiene un sistema de seguimiento informático y de actuación también vía informática. Por lo tanto, este joven podía llevar adelante esa actividad. Otra actividad que teníamos era, bueno, ¿cómo va a ser la atención a un consultante? Cuando venga un consultante, ¿cómo vamos a saber si este futuro abogado puede recibir a un estudiante y puede ver? No podíamos nosotros ver su interacción en una entrevista. Pero claro, uno no lo puede ver en ese momento, pero si analiza y evalúa las actividades prácticas a lo largo de un trayecto, que esto es un año entero, ahí sí hemos podido ver que este estudiante primero participaba en la reunión grupal, porque cuando viene el consultante se reúne junto con otros colegas, con otros compañeros, y no es necesario que todos hablen. Así que él podía estar ahí presente y escuchar sin ningún problema, pero también hemos constatado que él no tenía ningún problema luego en comunicarse con los consultantes por vía electrónica, tanto sea por email como por teléfono, por redes sociales. Así que realmente por el WhatsApp, realmente pudimos constatar que este joven desarrollaba esta tarea, estudiaba, porque estudiaba como cualquier otro. Y acá es donde un poco aparece el punto al que quiero referir. La resolución realmente fue muy buena. Este joven se recibió hace pocos meses con un examen, como tuvieron todos los demás alumnos. Se emocionó mucho la familia y realmente todos nos emocionamos porque sé que él va a desarrollar una actividad y espero que ayude también a otras personas con discapacidad a ejercer sus derechos y hacerlos valer. No solamente a veces es cuestión de conocer los derechos, sino hacerlos valer. Por eso es tan importante formar profesionales en el derecho que tengan conocimientos efectivos en materia de discapacidad, que no es solamente enunciarlos ni declamarlos, sino hacerlos valer a través de los medios judiciales idóneos. Ahí les decía que es donde un poco me puse a pensar cómo estuvimos durante mucho tiempo evaluando cuestiones que no evaluábamos con otros estudiantes. Y me pregunto si no fue quizá un exceso de celo en esta actividad. Porque nosotros cuando viene otro estudiante no nos ponemos a evaluar, no hacemos el pronóstico de cómo va a ejercer. Tampoco nos preguntamos cómo aprobó las materias anteriores. ¿Por qué? Porque damos por sentado que si llegó hasta ahí es porque otros colegas, otros profesores, antes que nosotros, le fueron tomando los exámenes correspondientes y que si este alumno o una alumna eventualmente llega a la práctica profesional es porque ya tiene los conocimientos teóricos de las materias anteriores. Entonces, nuestro examen no podía ser un examen de toda la carrera. Nosotros en la última, si bien es la última materia y casi todos nuestros alumnos aprobando esta materia se gradúan, si bien es la última materia, no es un examen de toda la carrera. No tenemos un examen de toda la carrera. Hay examen materia por materia. Por lo tanto, nos teníamos que circunscribir a evaluar las actividades en las cuales este joven estaba involucrado y por eso sí, ahí creo que sí hubo una actuación proporcionada y razonable, tomando en cuenta que lo que se evaluó y se evaluará, si tenemos otro caso similar, es la actuación del estudiante en la práctica profesional y cómo adaptar acciones que él tiene que llevar adelante respecto de lo que nosotros proponemos. Ahora bien, no fue en vano, ha tenido su importancia y su valor este análisis acerca
de las habilidades y competencias que eventualmente puede tener un abogado. Les hablé, por ejemplo, la de la marcha, poder caminar, para poder ir a una audiencia, para poder ir a un juzgado, para poder ir a cualquier actividad. Bueno, este joven evidentemente tiene esa dificultad, de la misma manera que tiene una dificultad para hablar, por limitaciones en lo que es el aparato bucofonador, entonces tiene mucha dificultad para hacerse entender verbalmente, lo cual no significa que no pueda hablar. Para hablar tiene que utilizar otros medios, tiene que llevar adelante otra mediación, que en algunos casos era la mamá, pero en otros casos es medios electrónicos. Y nos pusimos a pensar cuál es en sí la característica esencial, uno quizá lo diría un poco en términos aristotélicos, ¿no? La esencia, el motor de origen que hace que una persona sea abogado. ¿Es dar discursos? No, un abogado da discursos, pero no es la única habilidad. ¿Es caminar, ir a tribunales? No, porque un abogado puede no ir a tribunales y sigue siendo abogado. ¿Qué es la nota esencial que hace que el abogado sea abogado o no lo sea? Independientemente del título, no. Es la capacidad de subsumir hechos dentro de una norma, es la capacidad de interpretar la ley, la capacidad, la habilidad de poder entender una situación y poder ofrecer una solución jurídica, independientemente que después esa solución jurídica se viabilice a través de medios instrumentales, por ejemplo, ir al correo a hacer una carta de documento, ir a una audiencia. Esas cuestiones, digamos, más instrumentales, las puede hacer otra persona. Lo que no puede hacer otra persona es interpretar el derecho. Y para interpretar el derecho, este joven demostró que tenía y tiene las condiciones, las habilidades, que no son habilidades memorísticas. No sirve a un abogado que solamente repita las leyes. Lo que tiene que hacer es, por supuesto, conocer las leyes, pero interpretarlas y subsumir una operación intelectual que es la subsunción, subsumir un hecho dentro de una norma. Esta es una actividad de alta complejidad intelectual y que, bueno, los abogados la desarrollamos respecto de las leyes, pero un poco, de alguna manera, es común a todo el pensamiento científico y está un poco basada en el pensamiento hipotético deductivo. Y sin perjuicio de otra clase de habilidades que se puedan tener y que son también muy, muy importantes. Entonces, el evaluar, en el caso de este alumno, cómo se desarrollaban estas habilidades o cuáles eran las cuestiones que teníamos que tener en cuenta, porque este alumno nos sacó de la comodidad o de la rutina de evaluar como evaluamos a cualquier estudiante. Para este estudiante teníamos que prestar especial atención. ¿Por qué? Porque teníamos que justamente diseñar los ajustes razonables para que él pudiera eventualmente estudiar, bueno, como pasó, como estudió y como desarrolló su carrera. Y entonces, claro, aparece la pregunta, ¿por qué tenemos entonces muchas veces esas dificultades para asumir que hace falta desarrollar un ajuste razonable? Porque en la evaluación muchas veces, la evaluación, yo les diría casi prácticamente toda la docencia en el aula es una caja negra. ¿Qué significa una caja negra? Es algo donde uno puede tener la norma que sea, pero cuando entra al aula es el profesor y es el alumno. Un poco por cuestiones de principio que tienen que ver con la libertad de cátedra, que cada docente tiene que llevar adelante su actividad, y otro poco porque sería imposible estar controlando aula por aula. Entonces, esos dos motivos hacen que no se puede estar analizando lo que pasa en cada aula, hay que confiar en lo que hacen los docentes. Y por eso, justamente, es que hace unos años se creó en la facultad un programa que se llama Programa Universidad y Discapacidad.
El año pasado se actualizó la resolución y se ampliaron un poco algunas incumbencias que tiene este programa, que está básicamente, en nuestra facultad por lo menos, está orientado a los docentes. El programa Universidad y Discapacidad de la Facultad de Derecho está orientado a los docentes. Y ahora les voy a decir por qué está orientado a los docentes. Porque consideramos que para garantizar la efectiva igualdad de oportunidades de los estudiantes y para evitar cualquier forma por acción u omisión de discriminación por causa de discapacidad, no sirve elaborar tantas normas, sino que lo que sirve es capacitar a los docentes y generar la conciencia y dar las herramientas necesarias para promover este debate en la formación docente. Yo les dije al principio de la charla que la Facultad de Derecho tiene instancias de formación. No todas las facultades de Derecho del país tienen áreas de formación docente, primero, y segundo, ni siquiera todas las facultades de la UBA tienen instancias de formación docente. Sin embargo, hay varios intentos. Uno de ellos es el de la maestría en docencia universitaria, que depende del rectorado de la UBA y dirigida por Marcelo Betancourt. Y justamente, gracias al apoyo de la maestría en docencia universitaria, ahí se logró que este tema también se incluya en la formación docente de esta maestría. Por supuesto, la maestría no la hacen todos los docentes de la UBA, pero todos los que hacen esta maestría tienen la oportunidad, porque lamentablemente no es obligatoria la materia, pero tienen la oportunidad de participar de la formación en materia de discapacidad, saber cuáles son los derechos básicos de las personas con discapacidad, qué implica los ajustes razonables, qué es la igualdad de oportunidades en materia educativa, qué es la autonomía universitaria, también en relación a otras normas que hay en materia de discapacidad, qué es la libertad de cátedra, pero sobre todo cruzado por la noción de igualdad de oportunidades. Y acá déjenme entonces dar el crédito de esta tarea a una situación casi azarosa que ocurrió hace muchos años. Yo siempre lo cuento, ahora cuando termine esta charla voy a entrar a otro curso que es justamente de la maestría en docencia universitaria. Si hay algún colega ahí del grupo mirando, también le envío un saludo. Participo ahí. Este año incorporé como docentes también a dos colegas que trabajan mucho y conocen muy bien estos temas, que son la licenciada Micaela Batizzacci, licenciada en Educación, y la abogada, que también es ayudante docente de varios de mis cursos y tiene su propio CPO actualmente, que es Viviana Damiani. Así que con ellas damos un curso en la maestría en docencia universitaria. Ahí en esa maestría les contaba a los alumnos, me preguntaron, bueno, pero ¿cómo es que nos metimos en esto? ¿Cómo apareció el tema en la formación docente? ¿Cómo en la formación docente apareció el tema discapacidad? Y les cuento muy brevemente. Apareció por el azar. A veces esas cuestiones que uno dice, ¿por qué pasó esto? Y bueno, pasó, casi les diría, azarosamente. Pero claro, uno puede tener azar, pero el azar hay que acompañarlo con determinados principios y con determinada continuidad de trabajo en el tiempo. En el año 2003 se presentó un alumno de la primera materia, un profesor de la materia Derecho Civil, parte general, al decano de la facultad. El decano en ese momento era el doctor Alterini, y este profesor le plantea, si no recuerdo mal, era el profesor Iribarne, le plantea el profesor al decano que tenían un estudiante que iba esto fue en el 2003, recuerden, que iba a clase, se sentaba, iba con una silla de ruedas muy importante, mecánica, motorizada, y que no tenía tampoco movilidad, ni en las manos, ni tampoco podía hablar. No es que no pudiera hablar porque no puede pronunciar, porque puede hablar perfectamente, salvo que no puede pronunciar, no puede pronunciar, tiene problemas de modulación, producto de secuelas ya les dije, en el aparato bucofonador. Cuesta mucho entenderlo, pero uno cuando él habla dice algunas palabras y se le entiende, pero tenía perfecta noción, igual que este otro alumno que les contaba, y tenía el mismo diagnóstico, parálisis cerebral,
básicamente que se expresaba una cuadriparesia, que es dificultad de movimiento de los miembros superiores e inferiores. Por eso estaba en una silla de ruedas y tenía a veces que atarse la mano a la silla de ruedas porque tenía movimientos involuntarios. No a modo de convulsión, pero sí a modo de movimientos involuntarios y hasta se podía lastimar. Pero este alumno iba a todas las clases, participaba, les va a parecer raro lo que les digo, pero participaba con la mirada. Cuando uno habla con él se dan cuenta porque se le iluminan los ojos cuando quiere decir algo. Es una persona, ya les estoy adelantando un poco el final, que es favorable también, pero es una persona muy buena y bueno, yo lo quiero mucho y a la mamá también y al papá también, así que les mando un saludo desde aquí. Este joven entonces estudiaba, no tiene ningún problema, pero no podía rendir examen. La pregunta de este alumno al profesor, al decano de la facultad, fue la siguiente: ¿cómo hago para evaluarlo? El profesor le dijo: yo no quiero discriminarlo, pero tampoco le quiero regalar la materia, porque él va a ser abogado. Esta es la primera materia de la facultad, pero así se va a recibir de abogado si todos los dejan pasar de lástima. Y no creo que sea lo que él quiera. Hablamos con él también. Ahí también tengo que hacer un reconocimiento a quien me ayudó en su momento, que fue una licenciada en psicología y también especialista en psicopedagogía, que es la licenciada Ana Pravda, ya jubilada, pero que trabajó muy bien en este tema. Y nos llegó el caso porque el decano escuchó la situación y le dijo al profesor que vaya a hablar con el secretario académico. El secretario académico en ese momento era el profesor Gonzalo Álvarez, lo escuchó también y lo derivó al área de formación docente. Yo en aquella época, 2003, era subdirector. El director era el recordado y querido Enrique Mariscal, y como el director me derivó el tema, la convoqué a Ana y ella se reunió con la mamá, con el alumno y con el profesor y me trajo el mismo tipo de diagnóstico. Me dice, no solamente el profesor no quiere regalarle la materia, sino que el alumno bajo ningún concepto quiere que le regalen nada, no quiere que le regalen la materia, no quiere que le tengan lástima, no quiere tener un trato condescendiente, quiere que le den la oportunidad de demostrar lo que él sabe, quiere tener igualdad de oportunidades, que le adapten la forma de tomar el examen. Así fue efectivamente, y este estudiante también, que tenía movimientos espásticos, pero una muy lúcida forma de enfocar el derecho y de entender el derecho y de interpretarlo, dio ese examen. Producto de la aprobación de ese examen, el joven y la madre empezaron a difundir. La cuestión es que me llamaron de varios medios de comunicación para contar el caso y yo les dije que básicamente lo que habíamos hecho era resolver junto con el profesor una situación como en muchos casos se había resuelto, no era la primera vez. La cuestión es que igualmente tomó notoriedad y hasta me llamaron de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Otro de los que me llamó era un profesor, un querido amigo que también lo quiero nombrar y recordar, que era Carlos Heroles, que yo lo conocía desde el año 96, pero cuando surgió esto en el 2003, me dijo que se había convertido en una persona con discapacidad, producto de que tenía secuelas de una enfermedad progresiva y autoinmune, y que eso lo convertía en una persona con discapacidad y que quería ayudarme y colaborar conmigo. Así que le dije que sí, con mucho gusto, y lo invité a que venga conmigo a la Cámara de Diputados. Fuimos a la Cámara de Diputados, conté lo que había pasado y cuando terminé de contar, los diputados de distintos partidos se reunieron entre ellos y me dijeron después solemnemente, dice: doctor, queremos declarar de interés parlamentario su programa, el programa que usted dirige. Y yo lo miré a Carlos y digo: ¿qué programa? Acá no hay ningún programa. Y él me dijo: deja, no digas nada, que declaren de interés parlamentario y después vamos nosotros a la Universidad de Buenos Aires y mostramos la necesidad y la importancia de tener un programa Universidad de Discapacidad para darle visibilidad a este tema. Es lo que hice, tanto en la Facultad de Derecho primero, después recorriendo distintas facultades hasta formar lo que después fue el programa Universidad de Discapacidad en el rectorado, donde tuve tiempo, después me fui.
pero me dediqué más no a la gestión, sino a lo académico. Y a partir de la creación de ese programa nos dimos cuenta que la facultad estaba muy en deuda en el campo de la discapacidad. No tenía cursos de discapacidad. El posgrado de discapacidad era un posgrado que juntaba varias cosas: discapacidad, género, derechos reproductivos, derechos de las personas ancianas. Así que cuando tomé yo la dirección del posgrado, lo dediqué específicamente a que sea un posgrado en discapacidad y que empiece a difundir y a hacer convenios con todas las instituciones que se pueda para dar a conocer los derechos y para formar abogados especializados en discapacidad. Y sobre todo, lo que creo que es lo que amerita esto hoy aquí en esta charla a través de Instagram, es que los futuros docentes, las personas que hicieran la formación docente, tuvieran herramientas para afrontar esto. O sea, que el tema se incorpore a la formación docente. Disculpen que insisto tanto en esto, pero justamente esta charla, para los que se sumaron después, se da en el marco de una jornada sobre enseñanza del derecho. Por eso me parecía tan importante que este tema estuviera en los contenidos de la formación docente. No para dar herramientas, porque ahí aparece también una demanda para cuando vuelva en un rato con los alumnos de la maestría. Ellos ya saben mi postura. No es dar herramientas en términos de un protocolo y una lista de pasos a dar. Va a depender de cada situación, de cada caso. Va a haber que analizar y ver cuáles son las barreras, cuáles son las secuelas discapacitantes o producto de deficiencia, que como bien dice la convención tiene que ser de larga duración y puede ser de carácter físico, sensorial, mental o intelectual, de larga duración, que en interacción con barreras hagan que la persona no pueda participar de manera efectiva y plena en la sociedad. Así que nuestro objetivo era brindar igualdad de oportunidades. Pero no podemos dar herramientas precisas. Esas herramientas las va a tener que derivar, las va a tener que diseñar cada docente ante cada situación, tomando en cuenta estos principios generales, estos principios básicos que hemos dado. Ni lástima, ni conmiseración, ni discriminación tampoco, sino acompañamiento, igualdad de oportunidades y siempre, en todo momento, tampoco convertir esto en un discurso de barricada, porque esta es la Universidad de Buenos Aires. Justamente si tenemos un liderazgo en el plano académico es por mantener cierta seriedad y cierta coherencia en cuanto a los métodos para la producción, los métodos de validación del conocimiento académico. Algo que me parece fundamental, que entiendo que en el campo de la discapacidad se mezcle a veces con el discurso enfervorizado de la militancia, y lo entiendo perfectamente porque trato, como hacemos amparos en discapacidad, trato muy diariamente, no sé si diariamente, pero sí de manera frecuente con personas con discapacidad, con activistas, con militantes, con padres de personas con discapacidad, y entiendo perfectamente la angustia, entiendo a veces cierta resignación ante mucha declamación de normas y poco cumplimiento, pero nuestra función como abogados, como profesionales, es brindar herramientas, instrumentos idóneos para asegurar esa igualdad. No hacer tanto discurso, sino hacer herramientas que efectivamente logren la igualdad de oportunidades. Entonces, en ese marco, el caso de este joven, el segundo alumno sí lo voy a decir porque esto sí ya fue publicado, y él publicó en un libro, no sé si lo tengo acá. No, él está nombrado en este libro, este libro se llama Universidad y Discapacidad, es del año 2014, no se los estoy vendiendo porque no está a la venta, ya hay muy pocos ejemplares, es del año 2014, pero me interesa en el desarrollo de la carrera de abogacía que haya también materias para que no solamente un estudiante pueda cursar un práctico en discapacidad, sino que haya una formación en materia de discapacidad. Algunos me dicen, bueno, pero tendría que ser obligatorio.
todos los profesores queremos que nuestra materia sea obligatoria. Eso es muy difícil, porque lógicamente cuando uno se enamora de un tema y lo investiga, cree que es el más importante. Entonces, cada uno de los que trabajamos en distintos temas o investigamos, perfectamente podríamos decir, esta materia tiene que ser obligatoria. No lo sé. El camino por el cual opté fue otro, que es crear materias en los distintos departamentos de la facultad para que los estudiantes tengan la oportunidad de estudiar temas relacionados con su materia, con su rama, con su orientación en la carrera de abogacía, y que puedan vincularlo con discapacidad. Así tenemos una materia llamada Discapacidad y Derechos, que primero está desde hace casi 10 años, y primero estuvo ofertada para el departamento público y el departamento privado. Hoy en día estamos proponiéndola ya solamente para el departamento de público. Otra materia que se llama Discapacidad y Salud Mental, que estamos abriendo ahora y que va a ir para el departamento de Derecho Público. Otra materia que se llama Enfoque Antropológico de la Discapacidad, como les decía antes, que es del departamento de Ciencias Sociales, y así con distintos departamentos, por lo cual tengo que siempre agradecer el apoyo de las distintas autoridades, del subsecretario académico, de distintas autoridades de la facultad, por el apoyo en difundir de manera, no como sensibilización, no son cursos de sensibilización. Por supuesto que sensibilizan, pero son cursos de especialización, de formación académica, jurídica, en materia de ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Así que un poco el objetivo de esta charla era ofrecer una explicación o un análisis o una reflexión a partir de lo que fue un desafío y que creo que lo hemos desarrollado, creo que de manera correcta, con muy buena vinculación entre el equipo docente, el equipo de apoyos interdisciplinarios, la familia, por supuesto, más que nada el propio estudiante y el resto de los alumnos. Creo que ese apoyo, además del apoyo de las autoridades de la facultad, el apoyo del resto de los alumnos creo que es fundamental, porque permite precisamente que se tome conciencia y que se asuma la búsqueda creativa de ajustes razonables. Eso es un poco el objeto de esta charla, es utilizar después este material para los módulos de formación pedagógica, darles también textos y que cada uno de los docentes el día de mañana pueda desarrollar su materia haciendo, si hiciera falta, los ajustes razonables y sabiendo que nunca es conmiseración o lástima, ni tampoco resignación de exigencia ni resignación de contenidos. Es igualdad de oportunidades. Lo que pidieron estos dos alumnos era tener igualdad de oportunidades para poder estudiar. Así que fueron dos situaciones. Hay muchos otros casos, veo que hay como otros pedidos, los vamos a ir desarrollando porque tienen siempre la posibilidad de consultarnos a la página de Instagram del posgrado en Discapacidad y Derechos, así como también la posibilidad de contactarnos al email del programa Universidad de Discapacidad, que es pdiscap@derecho.uba.ar, y también el posgrado, el email del Centro para el Desarrollo Docente, y el email también, o la página web del posgrado en discapacidad, donde estamos dando cursos intensivos de posgrado en este momento en 6 provincias distintas, y uno también con un convenio con el exterior del país, con colegas de Chile, así que el posgrado en Discapacidad y Derechos está realmente muy bien considerado y que se mantenga gracias al aporte tan valioso que hacen los docentes y el equipo profesional. Les envío un gran saludo, hoy está en la hora. Realmente les quiero decir que a veces mi preocupación en este tema es plantear
con toda la sensibilidad necesaria que haga falta, pero sin perder el profesionalismo, porque la Universidad de Buenos Aires tiene un liderazgo académico a nivel nacional y yo les diría hasta casi regional, y justamente esta cuestión de la accesibilidad o la inclusión, si quieren usar ese término, no tiene que de ninguna manera afectar la calidad académica, sino todo lo contrario. Forma parte de la calidad académica el hecho de que podamos hacer ajustes razonables para que un estudiante demuestre y valide sus conocimientos a través de los métodos que cada profesor va imaginando o diseñando. Les agradezco mucho a todos, es un gusto estar con ustedes, espero que no solamente ustedes, ahí me saludan desde Uruguay, la profesora Bernasconi, y bueno, también un gran saludo a todos los colegas con los que nos vemos todos los años, desde Uruguay, de Chile, de Perú y también, por supuesto, del resto del país. Les decimos que el año próximo estas jornadas se van a seguir dando, esperemos que ya de manera normal, pero este año, a pesar de la dificultad, no queríamos dejar de estar presentes. Les agradezco y espero que les haya sido útil, por lo menos, esta breve charla, esta modesta contribución. Muchas gracias.